decía. Y yo ya había subido el PPT de la clase de hoy, pero probablemente lo voy a subir de nuevo porque agregué algunas cosas. Entonces la clase del día de hoy, que es nuestra tercera clase, vamos a ver aspectos introductorios respecto a las contribuciones de la psicología como disciplina al desarrollo de las teorías criminológicas y al estudio de los temas criminológicos. Y particularmente o más específicamente vamos a abordar lo que son teorías y estudios vinculados al tema del aprendizaje social. Ahí hay un par de teorías que vamos a revisar. Y como les decía, como parte de esta introducción o revisión de esta teoría, de estos estudios, vamos a ver un par de videos para hacer una breve discusión en la sesión. Eso ya digamos la segunda parte. Y al final les voy a mostrar los temas de los primeros seminarios de discusión que vamos a tener a contar de la próxima semana, para ver si alguno se quiere, digamos, anotar voluntariamente de antemano. Y ya después los que no se anoten, digamos, los voy a ir asignando yo. Entonces, los contenidos que vamos a ver referente al aporte de la psicología. Bueno, la psicología ha realizado contribuciones al desarrollo de la criminología, particularmente en estos 4 ámbitos: en analizar la explicación o aportar explicaciones sobre el delito, desarrollar estudios sobre carreras delictivas, en el diseño propiamente tal de programas de prevención y tratamiento en el contexto de adolescentes y jóvenes en situación de riesgo o infractores de ley, y en estudios y elaboración, digamos, de instrumentos para la predicción del riesgo de conductas antisociales. Esos son los aspectos que vamos a ver brevemente en esta primera parte. Y luego, respecto específicamente de la explicación del delito, les voy a contar sobre algunas proposiciones que se han consensuado a partir de los estudios de orientación psicológica, digamos, o desde la psicología. Y particularmente vamos a ver 2 líneas teóricas, que son las de aprendizaje social y asociación diferencial. Bueno, van vinculadas las dos teorías. Y también con aporte, digamos, de la psicología. En otras sesiones vamos a ver lo que tiene que ver con criminología del desarrollo y estudio de carreras delictivas. Y en relación a esto, bueno, tanto en relación a las teorías de aprendizaje como de la criminología del desarrollo, vamos a revisar el tema de los programas de prevención y tratamiento, que eso lo vamos a ver más en detalle en la próxima sesión. Cualquier duda, comentario, me interrumpen, digamos, pueden ahí hablar, porque yo no tengo, digamos, visualización de cuando quieren hablar, o levantan la mano o comentan, digamos. Y luego después vamos a dar esta parte más de conversación luego de que yo haya presentado la exposición. Bueno, desde la psicología, como ustedes, bueno, principalmente aquí las chicas que están conectadas de psicología, saben, digamos, conocen esto, que la psicología surge como disciplina hacia el fin del siglo XIX, con representantes relevantes como Wundt, James y Freud. Y en el ámbito particular del delito, los estudios iniciales sobre el delito realizados desde la psicología se enfocaban en aspectos genéticos, en aspectos cognitivos y en el funcionamiento psíquico como un factor, digamos, influyente o explicativo del origen del delito. Por eso en este primer periodo, digamos, es difícil establecer una distinción entre el aporte de la psicología y de la criminología biologicista. Pensemos en este periodo del siglo XIX. Ya.
pese a todo, en este periodo inicial ya es posible reconocer aportes de la psicología al desarrollo de la criminología como disciplina. Y ahí si les interesa particularmente, bueno, sobre todo a los chicos de psicología, si les interesa profundizar, leer un poco más sobre eso, les recomiendo leer el capítulo de Olin que está en el manual de criminología, en el manual de Oxford, que yo subí ahí en la bibliografía obligatoria del curso. Ahí en ese capítulo se desarrolla bastante este tema, digamos, del aporte y las distintas contribuciones de la psicología. Bueno, así el delito es uno de los problemas sociales en que se reconoce la relevancia de los aportes que se realizan desde la psicología, tanto de una perspectiva teórica, como les decía en la introducción de la clase, como analítica y práctica, ¿ya? Porque la psicología, como les decía, también ha aportado bastante, por ejemplo, en el diseño de programas de intervención, en temas de prevención del delito, particularmente con infancia y adolescencia. Ejemplos de los fenómenos que se han estudiado desde la psicología son, bueno, el desarrollo de conductas antisociales en adolescentes, el maltrato intrafamiliar con sus distintas características, digamos, y manifestaciones, el tema de las agresiones sexuales, los delitos sexuales y el consumo de sustancias ilícitas y también la relación entre el consumo de sustancias ilícitas, por ejemplo, con el delito. Bueno, todos estos fenómenos, no está de más recordar, tienen un origen multifactorial o multicausal, pero para la psicología, obviamente, las dimensiones psicológicas, psicosociales de los sujetos son claves para poder entender estas conductas delictuales. Bueno, así ya desde la segunda mitad del siglo XX, digamos, se ha ido consolidando una rama de estudio dentro de la psicología más focalizada en el estudio de conductas criminales, y esta rama se denomina como psicología de la delincuencia o del crimen. Y ahí, bueno, ahí les cito al autor, que es un autor destacado en este ámbito. Y también la psicología jurídica forense, que está en directa relación con el desempeño, digamos, profesional de la psicología en el ámbito de lo que tiene que ver el sistema penal, de justicia penal, que es la psicología jurídica forense, mientras que la parte de psicología de la delincuencia o psicología del crimen va más orientada a lo que tiene que ver con la investigación. Entonces, así, por ejemplo, la psicología ha podido aportar con evidencia, con hallazgos respecto a la influencia de distintos procesos cognitivos en la explicación de por qué algunos sujetos incursionan, digamos, en el tema del delito, inician una carrera delictual o bien se mantienen dentro de este ámbito delictual. Y ahora, desde otras visiones, digamos, si bien se le ha criticado a la disciplina, a la psicología, una excesiva mirada individualista y determinista respecto de la figura del delincuente, ciertamente si uno hace un análisis más profundo y más global de todos los distintos aportes desde la teoría psicológica, se puede dar cuenta que en realidad esa crítica es más bien injusta, porque los estudios desde la psicología también han considerado factores sociales, culturales y otros. Y por eso el principal vínculo, digamos, de la psicología con la criminología ha sido más bien desde la psicología social, podríamos decir, que se le pone ese apellido. Entonces, los aportes de la psicología, como les decía, han estado centrados en 4 ámbitos principalmente, aunque en otros también pueden observarse, pero estos son los que más se destacan, digamos, el desarrollo de teorías de explicación del delito, que es algo de lo que vamos a ver hoy día. No vamos a revisar en el curso todas las teorías, digamos, que aportan a la criminología, porque el curso, como saben, el propósito del curso, digamos, no es solo ver teorías, sino que también, sobre todo, ver la implicancia de las teorías en el delito y la violencia a nivel juvenil y en las estrategias de prevención. Entonces nos vamos a centrar en teorías que han trabajado más el tema de la infancia y la adolescencia y la vinculación con programas de prevención del delito de la violencia. Por otro lado, bueno, el aporte de la psicología a los estudios al desarrollo de estudios de carrera directiva. Denme un minuto. ¿Qué quiere?
Se me quedó abajo, hijo. Parece que en la cocina o afuera. Pregúntale a papá. Ya, entonces, bueno, después, más allá, digamos, de las teorías, el aporte de la psicología también ha estado en los estudios sobre carreras delictivas. Ahí en ese ámbito, lógicamente, no hay solo, digamos, influencia de la psicología, sino que también hay influencia de otras disciplinas como la propia sociología, antropología y otros en esos estudios, pero los psicólogos han abordado bastante ese tema, el estudio de la carrera delictiva. Luego en el diseño de programas de prevención y tratamiento, como les decía, que lo vamos a discutir sobre todo en el seminario la próxima semana, y en la predicción del riesgo de conductas antisociales. Desde la psicología, entonces, en las discusiones, en las distintas discusiones y desarrollo de teorías, se han ido estableciendo aportes que luego, digamos, de décadas, podríamos decir, de acumulación de evidencia empírica de distintos estudios e investigaciones que buscan como consolidar o respaldar, digamos, las teorías, se puede hacer como un resumen, digamos, de 5 proposiciones o ideas en las cuales la psicología ha tenido un aporte importante y que además cabe señalar que son ideas que están bastante consolidadas dentro de la criminología. O sea, sobre las cuales, digamos, no hay tanto debate porque tienen, digamos, bastante evidencia de respaldo. Una proposición inicial que dice que la delincuencia se aprende, que viene directamente, digamos, derivado de esta teoría del aprendizaje social. Bueno, se considera que esta teoría, alguien parece que quiere entrar, no sé, ¿alguno le puede aceptar? Ahí la acepté, profe. Ya, gracias. Entonces, como les decía, desde lo que esta teoría se ha aportado a una de estas conclusiones, digamos, respecto de la conducta delictual, que está bastante, digamos, consensuada. El modelo más conocido de aprendizaje social que vamos a ver en la clase es el de Bandura, que es más o menos se desarrolla entre la década del 60 y 70, y en este se realza el papel de la imitación y de las expectativas de la conducta como elementos que van propiciando, digamos, el desarrollo del aprendizaje en los sujetos desde la infancia. Entonces, bueno, pese, digamos, a lo importantes aportes de la teoría de Bandura, va a ser el modelo que se desarrolla mucho más recientemente, digamos, el modelo de Akers, el que va a tener hoy en día más repercusión. Y él, bueno, lo que hace Akers es, digamos, actualizar las propuestas de Bandura, considerando otros elementos, digamos, en el proceso del aprendizaje, describiendo 4 mecanismos que se interrelacionan en este. Y ahí se los voy a desarrollar más adelante. Otra proposición relevante o evidencia importante en la que ha contribuido la psicología tiene que ver con la existencia de rasgos y características individuales que predisponen al delito, y esto desde teoría y estudios biopsicosociales, donde se ha puesto de relieve, digamos, la asociación entre la conducta antisocial con factores como, bueno, más, digamos, morfológicos, digamos, como lesiones craneales, baja actividad cerebral, trastornos de atención con hiperactividad, propensión a la búsqueda de sensaciones, baja empatía, etc. Entonces ahí se combinan factores biológicos con factores psicológicos o de características, digamos, psicológicas o mentales de los sujetos. Ya en esta línea destaca el aporte, por ejemplo, de la teoría de la personalidad de Eysenck, quien propone o plantea que hay 3 dimensiones temperamentales en interacción. Si bien no vamos a ver en detalle la teoría de la personalidad, lo relevante es plantear que ahí se distingue la personalidad de
del elemento, digamos, del temperamento como elementos característicos que definen, digamos, el comportamiento de una persona. Bueno, la personalidad se refiere a la organización del individuo desde características que describen su comportamiento y forma de pensar. Y la personalidad en general es un elemento que permanece estable durante la vida del sujeto, teniendo algunos aspectos que se vinculan con elementos genéticos, con un componente genético. Eh, Sin embargo, al componente, digamos, más genético dentro de, digamos, del aspecto de la personalidad se le denomina temperamento, y el temperamento es el elemento que permanece, digamos, más estable dentro de la personalidad del sujeto, eh, mientras que hay otro componente de la personalidad que estaría más bien influenciado por el ambiente y el aprendizaje social, que sería definido como el carácter, ¿ya? Discúlpenme los psicólogos si no soy tan, digamos, específica o exacta en la definición de estos conceptos, porque son más bien, digamos, una visión introductoria de ellos, porque como les digo, no vamos a meternos, digamos, en esta teoría específica, pero solo quisiera plantear como para plantearlo, digamos, para reconocer, digamos, la relevancia que esta es una de las teorías. Bueno, a quien le interese pueden, digamos, profundizar en eso, en ella, a partir de los textos que están vinculados al curso desde los manuales de criminología. Bueno, la dimensión entonces del temperamento que este autor destaca y que estarían en interacción para explicar, digamos, el comportamiento delictual tiene que ver con un continuo de extraversión, donde se expresa una búsqueda de sensaciones, el neuroticismo, que es se expresa en la baja afectividad ante el estrés, la ansiedad, y el psicotismo, que tiene que ver con la insensibilidad social y la comportamiento, digamos, de crueldad hacia otros. Otra proposición o conclusión, digamos, que proviene de los aportes de la psicología tiene que ver con que los delitos constituyen reacciones a vivencias individuales de estrés y tensión, donde destacan, digamos, los estudios sobre tensión y propensión al delito, y ahí hay múltiples estudios que han destacado la conexión entre las vivencias de tensión, particularmente en el periodo de la infancia y la adolescencia, por ejemplo, en contextos de alta violencia intrafamiliar, de pobreza y de, digamos, otras tensiones, conflictos en la familia, y la relación entre estas vivencias de tensión y la propensión a cometer el delito, particularmente los delitos violentos. Una hipótesis clásica en esta línea viene de la teoría general de la atención de Agnew, que conecta o plantea un vínculo entre la frustración y la agresión física, ¿ya? ¿Y qué ideas plantea esta teoría? De que, bueno, habrían diversas fuentes de tensión que pueden afectar al individuo, pero particularmente, digamos, las principales se van a desarrollar en la infancia, o las que más van a afectar al individuo son las que ocurren en la infancia. El resultado de las tensiones se generaría o produciría un sujeto con emociones negativas, tales como la ira, la frustración y la dificultad, sobre todo, de canalizar esas emociones negativas de un buen modo. Luego plantea el autor que una acción liberadora de la tensión sería la conducta delictiva, y por eso, digamos, se produciría. Y lo que ocurriría es que frente a la supresión de la fuente de tensión, esta tendería, digamos, a aliviarse y se podría corregir la conducta desviada. Entonces, dentro de esta teoría, en el fondo se plantea que una intervención temprana en situaciones que producen tensión o conflicto en las familias podrían contribuir a corregir conductas desviadas también en una edad temprana, digamos, sin llegar a una conducta delictiva más asentada. Por otro lado, tenemos la implicación
en actividades delictivas como resultado de la ruptura de vínculos sociales. Y ahí tenemos teorías del control social y teorías de vínculos sociales que están más vinculados a lo que es el ámbito, digamos, de la psicología social y también de la sociología, donde, digamos, bueno, lo que plantean estas teorías es que menores vínculos sociales con personas socialmente integradas dificultarían la integración social y facilitarían el ingreso al delito. Entonces, desde estas teorías se destaca el papel de las instituciones y de los vínculos primarios y secundarios de los sujetos, digamos, en sus procesos de desarrollo. Entonces, por una parte se destaca el papel de la familia, de instituciones como la familia, la escuela y los grupos de pares como actores que pueden contribuir o ayudar al proceso de integración social del sujeto, limitando, digamos, o previniendo el ingreso a la actividad delictual. Entonces, cuando los vínculos en el fondo sociales con estos grupos primarios y secundarios son débiles, se facilitaría entonces el ingreso a la participación en conductas, digamos, desviadas y particularmente el delito. De estas teorías destaca la teoría de Hirschi, que la vamos a ver lo más probable en la próxima clase vinculado al tema de control social y anomia. Y por último, el último aporte de la psicología, que se destaca en la psicología, desde los estudios, digamos, vinculados a la psicología, es la identificación de momentos específicos de la vida en los cuales se produce un mayor riesgo de inicio y mantenimiento de la carrera delictiva vinculados con procesos de desarrollo en la infancia y la adolescencia, y que ahí tenemos las teorías del desarrollo, que también se denominan como criminología del desarrollo, que esta es una corriente, digamos, que orienta el estudio del delito particularmente a los procesos de evolución en el tiempo de las carreras delictivas, y contemplan entonces estudios sobre el origen del delito, mantenimiento, desentimiento del delito y reinserción social. En esos estudios, que también los vamos a ver en las próximas clases, sí quisiera adelantar, digamos, que una de las principales conclusiones, digamos, lo que ha aportado la psicología, es que el factor de la edad es uno de los factores individuales que mejor explica, digamos, el inicio, el origen del delito, porque, bueno, se señala, digamos, que en un primer momento en la infancia, entre los 5 y 12 años, por ejemplo, tienden a decrecer las conductas desaprobadas por los adultos, y los niños en general tienden a desarrollar un proceso de adaptación, digamos, de adquisición de normas y patrones sociales, pero también empiezan a adquirir más independencia. Entonces, en este proceso de irse un poco independizando del hogar, es que comienzan luego, particularmente destacan entre los 13 y los 18 años, comienzan a aumentar las conductas desviadas o antisociales, que, bueno, ahí, según la teoría, y lo vamos a ver más en profundidad en esa clase, según las teorías, puede deberse a conductas que tengan que ver con rebeldía o con este distanciamiento del hogar, un menor control de parte de los padres, etcétera. Lo importante es que este factor de la edad lo que demuestra es que en este periodo, digamos, en el periodo de adolescencia, es donde los jóvenes en mayor medida incurren en conductas desviadas o antisociales y en delitos, pero que son conductas que en general van a decrecer luego de ese periodo, y que en general la mayoría de los jóvenes que incurren en esas actividades después no permanecen, digamos, en una conducta delictiva. Entonces, es un porcentaje muy menor, digamos, dentro del grupo de adolescentes los que van a permanecer con este tipo de conducta, y que ahí hay otras características, digamos, que van a explicar por qué
hay algunos, hay quienes que permanecen y la mayoría en cambio desiste de esas conductas. También, por ejemplo, desde la criminología de desarrollo se hace una comparación o un análisis respecto de las distinciones de género, que también las podemos, digamos, comentar en esa clase más profundidad. Pero en el ejercicio, en la parte que vamos a comentar más adelante, igual hay un tema ahí de género que me parece relevante conversar, y ahí en general las conclusiones que se ha llegado desde los estudios, digamos, criminológicos, es que los varones tienen una mayor tendencia a la agresión física desde la infancia hasta la madurez, y esto asociado a una mayor tendencia, por ejemplo, a explorar el entorno. También hay teorías que plantean que esto tiene que ver con una internalización de roles diferenciados, que mientras a las niñas se les internaliza roles mucho más asociados a actividades domésticas, a los hombres se les permite mucho más desarrollar actividades que se realizan en el exterior, mucho más libertad, y eso se va asociando, digamos, a que hay más participación en conducta delictiva en los hombres. ¿Ya? Y eso es tema también interesante que lo podamos desarrollar, abordar, digamos, a la luz de las teorías del aprendizaje como de las teorías que vamos a ver subsecuentemente en las siguientes clases. Entonces, eso en términos resumidos son algunas de las principales proposiciones en las que ha aportado, digamos, como les decía, las investigaciones, el desarrollo teórico y las investigaciones desde la disciplina de la psicología, haciendo un resumen, digamos, muy resumido, porque lógicamente hay mucho más que decir desde la psicología en materia criminológica, pero eso por lo menos son las proposiciones que más tienen influencia y consenso, y más relevante también para el tema de entender la violencia y el delito en los jóvenes. Entonces ahora vamos a pasar a ver, digamos, el tema de las teorías, particularmente del aprendizaje social y asociación diferencial, y luego vamos a hacer este ejercicio de conversación un poco en torno a este tema. Bueno, las teorías del aprendizaje explican la conducta delictiva como un comportamiento aprendido, y ahí destacan, como les decía antes, autores como Bandura, Sutherland, Bowley y Akers. En el caso de Sutherland, bueno, él formula una teoría de aprendizaje diferenciado que después vamos a ver, después se le asoció más bien a la teoría de asociación diferencial. Bueno, la cual postulaba que todo tipo de conducta es aprendida, incluso la conducta criminal, y el aprendizaje no solo consideraría habilidades, por ejemplo, el aprender ciertas habilidades para cometer un delito, sino que sobre todo la internalización de valores y actitudes que permitirían validar, digamos, el tipo de conducta delictual, y particularmente el mantenimiento de la conducta delictual dentro de una carrera, lo que se denomina una carrera delictual. Bueno, las ideas que predominaron entre los seguidores de estas teorías, de las teorías y estudios del aprendizaje, van a estar fuertemente influenciados por el paradigma o enfoque predominante de la psicología en el periodo entre los décadas del 50 y 60 particularmente, que es el enfoque conductista. Bueno, una hipótesis que provino de la investigación clínica con los estudios de John Bowley, en la década de los 40 se planteaba que la deprivación materna tiene un impacto emocional severo en los niños y adolescentes, y bueno, se va a entender por deprivación materna la separación, rechazo o negligencia de la madre hacia sus hijos. La debilidad del apego entonces materno o la carencia total de este vínculo va a generar graves dificultades en el desarrollo durante la infancia, lo que se expresa, por ejemplo, en incapacidad de establecer vínculos seguros, desconfianza o falta de empatía hacia el dolor ajeno.
Bueno, estas características pueden transformarse en problemas crónicos en la adolescencia y adultez y destacan entre ellos como consecuencia, digamos, de estos contextos las conductas antisociales, la delincuencia y el consumo de sustancias. Bandura, entonces, como les decía, principalmente entre la década del 60 y 70, va a desarrollar algunos de los principales aportes a la teoría del aprendizaje social, y él señala que el sujeto puede aprender nuevas conductas mediante la observación de modelos reales o simbólicos, siendo la imitación una de las vías más rápidas y efectivas para la adquisición de conducta. ¿Ya? Y digamos, por eso, digamos, la imitación es como el canal como dice aquí, la vía para el proceso de aprendizaje. Entonces, este proceso de modelamiento va a jugar un papel muy importante o clave para esta teoría, digamos, en el aprendizaje de las conductas antisociales y delictivas. Los niños y adolescentes van a aprender entonces, según la teoría, aquello que observan de sus padres, maestros, compañeros, pero también pueden internalizarlo de, por ejemplo, personajes de la televisión u otro modelo que para él resulte significativo y que lógicamente tiene que ver con el contexto de formación o de aprendizaje del menor. Para Bandura existen tres fuentes más relevantes entonces del aprendizaje. La influencia familiar sería la primera, digamos, luego las influencias culturales y por último la comunicación social. Bueno, la familia, digamos, como plantea Bandura y otros autores, a través del desarrollo de los modelos en la primera infancia va a ser la principal fuente, digamos, de aprendizaje por este modelamiento a través de la imitación. Luego las influencias culturales que provienen del lugar donde reside la persona, por ejemplo, a través de los contactos que tiene el niño con grupos de pares o subculturas locales, o a través de la propia escuela, por ejemplo, van a tener una influencia relevante en sus procesos de aprendizaje. Y por último, también considera Bandura un modelado simbólico o un aspecto, digamos, simbólico en el aprendizaje que se produciría a través de los medios de comunicación social. Y que si nosotros lo lleváramos al contexto actual, podríamos plantear que los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, el internet y todos esos elementos en los cuales los niños hoy en día se socializan bastante, podrían tener algún grado de influencia entonces en el proceso de aprendizaje. Entonces, aquí me gustaría preguntarles a ustedes si pueden dar ejemplos, digamos, de influencias específicas, algún tipo de conducta, digamos, que ustedes vean que están influenciadas en los niños, cómo actúan, digamos, ese tipo de influencia en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. No sé, alguien quisiera dar algún ejemplo, algo que se le ocurra, que donde se pueda aplicar un poco esta idea de Bandura de los modelos en la infancia. Profe, ¿Sí? disculpe, siendo bien honesto, la verdad no entendí muy bien la pregunta, pero Ah, de lo que entendí, no sé, que recuerdo, no sé si ahora se da, creo que ya no, pero antiguamente, estoy hablando cuando tal vez la generación de nosotros éramos niños chicos, no sé, me acuerdo que se da a veces que el hijo se vestía igual que el papá, por ejemplo. No sé si tendrá que ver ya, con este claro, tema. lo que plantea en el fondo Bandura, que es una idea bastante sencilla, es que es mediante la observación como principalmente se internalizan ciertos comportamientos. Entonces, por eso él plantea que la imitación es una de las estrategias o canales, digamos, por donde se adquirirían esta pautas de comportamiento. Entonces, ciertamente, digamos, eso se expresaría en el ejemplo que tú das, que es que a través de la familia, por ejemplo, en este caso el padre, digamos, puede influenciar
el aprendizaje del niño, que lo imita en cuestiones que pueden ser tan básicas, digamos, como la forma de vestirse, de caminar o de hablar, digamos. Si ustedes lo piensan en ustedes mismos, digamos, en su persona y piensan en sus padres y en cuestiones que puede a uno gustarle o no gustarle de los padres, hay muchas comportamientos, conductas, formas de hablar y cuestiones a veces muy sencillas que tendemos a replicar, digamos, nosotros o que van quedando en uno a partir de la infancia, porque uno no se da cuenta, digamos, pero después cuando se compara con los padres eh, se puede, digamos, dar cuenta de que efectivamente hay cuestiones que van quedando en uno. No sé si alguien quiere contar alguna anécdota o algún ejemplo de ello. Profe, Profe, ay, no, dale, compañera. Hablan al mismo tiempo. no, yo quería decir, en mi caso, mi hija tiene 1 año 3 y a través de la observación ella va aprendiendo todo lo que nosotros, sus papás, vamos haciendo. Por ejemplo, el cepillo de pelo, ella sabe que se ocupa para peinarse, se lo pone en la cabeza. Cuando yo bailo, ella baila. Cuando yo estoy escribiendo, ella trata de escribir, como que imita todo lo que nosotros vamos haciendo y también lo va practicando a diario, va aprendiendo cositas y las va poniendo al tiro como en su lista de cosas nuevas que ha aprendido. Y uno se va dando cuenta que a través de la observación, porque no, muchas veces no le enseño así a hacer tal cosa, pero mirándome después lo imita y lo imita súper bien, lo aprende súper rápido y llama mucho la atención. Igual respecto al video que usted mandó, había un caso de que los niñitos aprendían la violencia y efectivamente yo conocí una pareja donde había violencia, donde había maltrato y la niñita era súper bruta, súper violenta, súper egoísta, tenía comportamientos que me hacían mucho sentido con lo que vi en el video. Ya, sí, pues quiero que lo comentemos, porque yo no sé si todos lo vieron el video, entonces voy a terminar, le doy gracias a Vanessa por su aporte, voy a terminar de mostrarle los fundamentos, digamos, de estas teorías, y ahí les voy a dar unos minutitos, porque los videos son cortitos, para que los vean. Yo los voy a proyectar, pero como no puedo compartir el sonido, quizás ahí yo les voy a mostrar el link, ahí los pueden abrir, yo lo mandé por correo y lo subí al aula. Entonces, pero claro, rescatando lo que decía Vanessa, efectivamente es el primer periodo, digamos, de la infancia entre los 0 meses, digamos, entre los meses y los 5 años, que los niños más aprenden, digamos, conductas por imitación, porque el desarrollo cognitivo en esa etapa está recién, digamos, formándose, desarrollándose. Entonces, muchas de las conductas, de los comportamientos que los niños van adquiriendo es simplemente por observación, no es porque entiendan o que uno les explique qué significa ese comportamiento, sino que porque lo van imitando. Y en eso tiene bastante, digamos, sentido lo que dice la teoría, digamos, de Bandura. Entonces, claro, aquí como pueden ver en las imágenes, los niños en la infancia tienden a hacer a tomar esa conducta, por ejemplo, imitar el modo en que se visten los padres o las actitudes, aquí la mamá hablando por el teléfono, eh, como comportamientos bastante simples que los niños van imitando. Bueno, más adelante, digamos, otro autor, Feldman, añade a la teoría del aprendizaje social de Bandura otros factores o elementos ya más cognitivos y situacionales en este proceso de aprendizaje social, y el autor afirma entonces que no solo se aprenden las conductas delictivas simplemente por observación de modelo, que podría ser el caso de que, no sé, un hijo imita al padre, bueno, o a la madre que tienen algún tipo de actividad ilegal o delictiva, que eso sería, digamos, como la observación del modelo y luego la repetición, digamos, de la conducta. Entonces, este autor dice que no solo se produce el aprendizaje por una observación directa, sino que también existe una serie de aspectos cognitivos que van modulando el proceso de aprendizaje
Y esos factores tendrían que ver, bueno, primero con los valores del entorno social, institucional, y que dependiendo de en qué valores, digamos, la persona esté formada, por ejemplo, en la familia, luego en la escuela, en otros grupos con los que se relaciona, y sería un elemento, digamos, que modelaría o mediaría en este proceso de aprendizaje. O sea, no sería una imitación directa, sino que hay un proceso de aprendizaje de valores de por medio. Luego hay otro factor que es la consolidación de actitudes, y que la consolidación de actitudes se va desarrollando también, no solo digamos en la primera infancia, sino que después durante toda la infancia y la adolescencia, a través de la confirmación, de la retribución o castigo respecto a ciertas actitudes o comportamientos, por ejemplo, y luego, por último, los procesos de atribución, que tiene que ver con la interpretación o los significados y valoraciones que se le dan a ciertas conductas, comportamientos respecto a otras. Entonces, digamos que no es simple imitación. Luego, digamos, más adelante, la teoría que va, o el modelo que va a proponer Akers, ya es un modelo de aprendizaje, digamos, que complementa y actualiza las ideas de Bandura y la desarrolla bastante más la teoría, y es, por lo mismo, digamos, uno de los modelos de aprendizaje que más se utiliza y se analiza en particular en este tema del análisis del comportamiento delictivo. Él plantea que intervienen 4 mecanismos interrelacionados. La asociación diferencial con personas que muestran hábitos y actitudes delictivas, que es principalmente la influencia de grupos de pares, la adquisición por el individuo de definiciones favorables al delito, o sea, el ir aprendiendo o conociendo algunas definiciones, significados, interpretaciones que favorecen, no sé, ciertas conductas ilegales, qué sé yo. Luego, el proceso de reforzamiento diferencial de comportamientos delictivos y, por último, la imitación de modelos prodelictivos. Entonces, hay distintos mecanismos que entre algunos de ellos se interrelacionan para ir confirmando el comportamiento delictivo. Entonces, como ven, ya es una propuesta un poco más compleja, que no es simplemente mirar o imitar un comportamiento, sino que también ese comportamiento se va reafirmando por cuestiones del contexto, de influencia de pares, de, como le digo, interpretaciones o significaciones respecto de qué es el delito, etc. Entonces, desde los elementos que plantea Akers, se va a desarrollar otra teoría, que es la teoría de asociación diferencial, pero bueno, que las propuestas originales, digamos, más antiguas, digamos, más clásicas de Sutherland también tuvieron influencia en esta teoría. Entonces, Sutherland, entre la década del 40 y 50, formula la teoría de aprendizaje diferenciado, que también se conoció como teoría de asociación diferencial, ¿ya? Entonces, digamos que la teoría del aprendizaje y la de asociación diferencial, las dos van vinculadas, van dentro de una misma corriente de teorías del aprendizaje, que se denominan, pero esta teoría, la de asociación diferencial, tiene algunas particularidades. Entonces, bueno, esta teoría se centra en cómo las relaciones con otras personas, proporcionan ciertas oportunidades e incentivos para aprender patrones de comportamiento criminal. Y, bueno, de acuerdo al autor, un joven entonces se volvería delincuente o tendría más posibilidades de serlo cuando las conductas o las actitudes positivas del entorno frente al comportamiento superan los juicios negativos. Entonces, digamos, ya no solo sería, como les decía, simplemente imitar un modelo de comportamiento, sino cómo este modelo de comportamiento se reafirma a través de ciertas actitudes positivas o favorables a lo desviado, o por otro lado, versus los juicios negativos, las críticas respecto de esas conductas desviadas. Entonces, cuando el entorno familiar y social facilita el aprendizaje de valores y conductas contrarias a las normas, en lugar de conductas ajustadas a la ley, se produciría un proceso de aprendizaje de una cultura tolerante de la ilegalidad, que favorecería, digamos, el desarrollo del delito.
bueno, además de esta teoría se plantea que entonces no todos los vínculos sociales van a tener el mismo efecto en los sujetos. O sea, no todas las personas, digamos, con las que nos relacionamos en la infancia o de las cuales, digamos, tenemos algún vínculo, eh, o que observamos, no todas van a tener el mismo efecto, ¿ya? Y va a depender de cuáles sean más significativas. Entonces, como conversábamos en el ejemplo que nos daba la compañera, los primeros años de la vida van a ser los más significativos en el proceso este de aprendizaje y cuanto mayor sea el prestigio o la relevancia del adulto, digamos, dentro de la vida de la persona, va a tener mucho más influencia en el modelamiento, digamos, de las conductas, en los procesos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, los contactos más duraderos y más frecuentes van a tener una mayor influencia que los contactos más ocasionales. Y ahí podría uno hacer el contraste, por ejemplo, entre la influencia que tiene la familia, con la cual uno se relaciona en la infancia más frecuentemente, versus la influencia que puede tener, no sé, un maestro, una profesora de la escuela, que quizás puede tener alguna relación relevante en algún periodo de la vida, pero que luego no permanece, digamos. Y ahí, digamos, las influencias van a ser diferenciadas. Entonces, los jóvenes delincuentes desde estas teorías serían miembros sanos, digamos. Uno podría analizar o plantear que serían más bien miembros sanos de una sociedad enferma, una sociedad, digamos, que incurre, que es violenta, digamos, y que va a estar aportando o entregando estos modelos o exponiéndolos a los niños a estos modelos o estilos de vida delictivos. Y esto, digamos, en relación a las teorías, si lo pensamos en relación a las teorías clásicas, va a cuestionar todas estas teorías que plantean que prácticamente hay personas que vienen como predestinadas al delito porque tienen características genéticas o morfológicas, no sé si se acuerdan lo que vimos en la sesión anterior. Entonces estas teorías cuestionan completamente esas ideas porque dicen que más bien tiene que ver con procesos de aprendizaje que se van desarrollando a lo largo de la vida y sobre todo en la infancia. Bueno, siguiendo estas ideas, Jeffrey en 1965 él va a proponer una teoría particular en esta línea que es la de reforzamiento diferenciado. Esta teoría asume entonces el supuesto de la relevancia de los procesos de aprendizaje para el inicio de la conducta delictual, pero además considera relevante el impacto sobre el medio, es decir, plantea que la conducta criminal también tendría un efecto sobre su medio, el cual podría modificarse a partir de las acciones del individuo. O sea, hay un contexto, digamos, social que va influenciando desde la infancia las conductas, los comportamientos que va tomando la persona, pero también luego que el individuo incurre en un delito, va a generar el individuo en sí o su comportamiento va a generar un efecto sobre su contexto. Por ejemplo, va a tener un efecto sobre su familia, sobre sus hijos, pensemos, y esa conducta va a su vez luego generar otras acciones que van a reafirmar o cuestionar, digamos, la conducta. Entonces, en el fondo, como el delito muchas veces no ocurre solo en una oportunidad, sino que se va transformando en esto que llamábamos como carrera delictual, los reforzamientos se van dando a lo largo, digamos, de lo que transcurre, digamos, la vida de modo diferenciado según el contexto en el cual se desarrolla el sujeto. Entonces, el delito va a ocurrir, en definitiva, en un ambiente que ha reforzado positivamente o al menos propiciado o facilitado tales conductas en el pasado. O sea, si en la infancia, por ejemplo, la familia es muy permisiva respecto a cierto tipo de conducta, eso se va a ir reforzando o va a ayudar a reforzar ciertas conductas que se van a ir acentuando, digamos, en la adolescencia o más en la adultez. Entonces, el que las consecuencias negativas asociadas al delito no han sido prevenidas o controladas en forma consistente va a tener
una repercusión, digamos, en estas conductas más antisociales. Entonces, antes de mostrarles estas conclusiones de la evidencia empírica, quería señalarle un par de ideas más que las tengo anotadas en otro texto. Como les planteaba antes, entonces, la teoría de la asociación diferencial va a surgir desde las ideas de Sutherland, pero se van a consolidar con aportes como el que les mostraba recién, que ya se me fue el nombre del texto, de Jeffrey, de la teoría de reforzamiento diferenciado, y particularmente con los aportes de Akers, que les mostraba anteriormente, que en el fondo Akers es quien desarrolla digamos, desarrolla más investigación asociada a estas teorías y que plantea, digamos, que el comportamiento desviado, que tanto el comportamiento desviado como los comportamientos, digamos, conforme a la ley, son resultado de procesos de aprendizaje similar que tienen que ver, digamos, con este proceso de incorporación a lo largo de la vida de estos reforzamientos de las conductas que vamos, digamos, aprendiendo. Entonces, bueno, como les decía, durante la década de los 60, estas teorías van a tener influencia desde la psicología conductual y las teorías de aprendizaje cognitivo. Y dentro de la teoría de la propuesta de Akers, él destaca 4 elementos o 4 conceptos que son claves, que es lo que les he estado comentando hasta ahora. El primero, el de la idea de la asociación diferencial, después la idea de las definiciones, el reforzamiento diferencial y por último la imitación, que la imitación era una idea que ya había planteado Bandura. Bueno, el concepto de la asociación diferencial tiene una dimensión conductual y una dimensión normativa. En la dimensión conductual se propone que tanto la asociación directa con otros que se involucran en cierto tipo de comportamiento como la asociación indirecta, ¿sí? Creo que no se ve el PPT. ¿Estamos usando el PPT o no? No, No sé si ahora no. No, Ah, ahora ya. ahora no le estoy mostrando el PPT. Les puedo Sí. mostrar, espérenme. Es que estas ideas las tenía anotadas en un texto. Entonces, pero espérenme, se los voy a... Solo para... Y que se las quería comentar solo para aclarar un poco los conceptos. No sé si se puede agrandar un poquito. Ay. No me deja agrandarlo más. Ya, no me deja agrandarlo más, pero se lo voy a señalar. Entonces, ya, ¿qué les decía? Entonces, Akers propone que los grupos de personas con los cuales uno se asocia proveen de un contexto social donde operan estos mecanismos de aprendizaje, que era un poco lo que les decía, les planteaba antes, digamos, como a lo largo de la infancia, de la vida, digamos, pero principalmente la infancia, el contexto donde uno se va moviendo va generando influencia en las definiciones, en la imitación de los modelos conductuales y el reforzamiento diferencial, tanto los comportamientos que nosotros vamos aprendiendo que son conformes a la norma, como comportamientos que son más desviados, digamos. O sea, todos nosotros podemos desarrollar a lo largo de la vida, a lo largo de la infancia, tanto comportamientos conformes como comportamientos desviados. Y ahí los grupos más importantes, que se los planteaba también con anterioridad desde la otra teoría, siguen siendo, digamos, la familia, los amigos, digamos, más cercanos, como los grupos primarios más relevantes, y como grupos secundarios, que esto también lo había planteado en su momento Bandura,
los grupos secundarios pueden ser desde los vecinos, profesores, figuras de autoridad, hasta, si lo llevamos al contexto actual, grupos que se mueven en contextos virtuales como las redes sociales. Si es que esos grupos, digamos, tienen influencia para nosotros, también pueden ser relevantes para el aprendizaje de ciertos comportamientos. Otro concepto clave entonces que plantea este autor es el de las definiciones, que se refieren a las actitudes y significados que una persona asigna a cierto tipo de comportamiento, y ahí tenemos definiciones generales y otras definiciones más específicas. Las definiciones generales tienen que ver con orientaciones, por ejemplo, religiosas, morales u otras creencias que van a ir confirmando ciertos comportamientos y por otro lado planteándonos como ideas desfavorables hacia ciertas conductas desviadas, por ejemplo. En cambio, hay otras definiciones más específicas que orientan a las personas en relación a ciertos tipos de conductas más puntuales. Por ejemplo, se puede estar en contra del robo porque se considera que es un delito penado por la ley, y esa puede ser una definición general que uno posea, mientras que al mismo tiempo uno puede estar, por ejemplo, a favor de fumar marihuana, aunque, no sé, pues, no sé, en un lugar público, por ejemplo, aunque sepa que está penado por la ley. O sea, uno puede tener estas dos ideas que pueden ser contrarias, que se contrapongan en cierto aspecto, pero a través de las definiciones que uno va incorporando a lo largo de la vida, uno puede racionalizar este tipo de discrepancia y puede seguir desarrollando estas conductas aun cuando parecieran ser contradictorias. Por otro lado, entonces tenemos el concepto de reforzamiento diferencial, que es este balance entre anticipado real entre las consecuencias positivas, las recompensas, y las negativas, que son los castigos, que derivan de una acción particular. Entonces, el que un individuo emprenda o no determinado acto va a depender de las experiencias que uno, pasadas o presentes, que uno va incorporando y que las va asociando a recompensas o castigos de la conducta, ¿ya? Piense que esto está súper vinculado, como les decía, a las teorías conductistas de la psicología, y por eso está bastante toma, digamos, de estas teorías conductistas este tema de esta idea de la recompensa y el castigo. Entonces, la probabilidad de una conducta aumentará en la medida que se perciba como consecuencia, que como consecuencia de estas se van a obtener recompensas como aprobación, dinero, etcétera, mientras que en la medida de que uno sepa o prevea que van a haber consecuencias negativas, va a tender a evitar esas conductas, porque las consecuencias negativas, no sé, pueden ser suficientemente, bueno, pueden ser muy negativas que para uno, para la persona le hagan desistir, que generen en el fondo consecuencias desagradables o poco placenteras, entonces que tienda a desistir de continuar con ese tipo de conducta. Entonces, se va a dar un proceso de articulación en el tiempo de refuerzos y castigos, que tiene que ver con la probabilidad de la frecuencia o la intensidad con que se dan estas situaciones. Entonces, la medida de que, no sé, pues tenemos a lo largo de la infancia más refuerzos respecto de o más frecuentemente tenemos refuerzos respecto de ciertos comportamientos, vamos a tender a mantener esos comportamientos, mientras que frente a la presencia de, no sé, castigos o asociados a ciertos comportamientos, vamos a tender a evitarlos. ¿Ya? Entonces va a estar influenciado por el cuánto permanezcan esos refuerzos positivos o negativos sobre nuestras conductas. Entonces, mediante el reforzamiento social, los individuos pueden aprender a interpretar determinados efectos y pueden también anticipar, ya después que uno ha aprendido, digamos, cuáles son los refuerzos y cuáles son los castigos, puede anticipar cuáles consecuencias van a venir respecto a ese comportamiento. Y por último, el último concepto, que era el de la imitación, que bueno, ya se lo había comentado antes,
tiene que ver con simplemente el que la persona incurre en una conducta luego de haberla observado en otro, y el hecho de la observación de estos modelos de comportamiento, particularmente desde la familia, que es un poco lo que ya veíamos en el caso de Bandura. Entonces ahora vamos a ver, y, bueno, les voy a dejar aquí en el PPT, espérenme, les voy a dejar aquí en el PPT este cuadro con, volví al PPT, ¿cierto? Con las evidencias de distintos estudios que hay que confirman algunas de estas teorías. Ciertamente, como todas las teorías, digamos, y estudios, hay evidencias a favor y hay evidencia en contra y hay crítica. Me parece que había puesto una lámina con crítica. Bueno, si no, lo comentamos aquí cuando veamos ahora el video. Por ejemplo, respecto de la asociación diferencial, hay evidencia respecto a distintos estudios que hablan de cómo los grupos de pares o los amigos involucrados en conductas desviadas se transforman en un buen predictor del inicio de la violencia, de las actividades delictuales en los jóvenes. Y hay distintos estudios sobre eso. Luego hay evidencia también respecto de los componentes de cómo influencian algunos componentes de asociación diferencial o de aprendizaje como predictores de consumo de droga y alcohol, por ejemplo, cómo los modelos de padres que consumen alcohol o drogas influyen en los procesos de aprendizaje en la infancia y la adolescencia. También aquí hubo algo sobre estudios de delito informático, eso no lo conozco en detalle, esto yo lo saqué de un texto. Respecto a los cambios en los patrones de amistad y cómo estos influyen en la cesación del consumo de marihuana, también hay estudios, digamos, que respecto de no solo la mantención en ciertas conductas, sino que también cómo algunos cambios en los vínculos influencian, digamos, el abandono de ciertas conductas. Y tenemos aquí otras evidencias respecto de la anticipación entre el riesgo y la recompensa y el efecto mediador que tiene el consumo de alcohol antes de tener relaciones sexuales en estudiantes universitarios. Otro tipo, digamos, de estudios que abordan este tipo de teorías. Entonces, ahora para que conversemos, quienes ya vieron el video, si quieren lo ven de nuevo, y yo se los voy a mostrar aquí, pero copiar. No sé si puedan oírlo, digamos, por este tema de que yo he tratado de compartir video otras veces por YouTube y no se escucha. Entonces, si pueden abrirlo ahí en su celular o en su computador con los links que yo les dejé en el correo, en el aula. Espérenme, que no lo estoy compartiendo. Chanfle. Ya, a ver si me ayudan aquí. Cuéntenme si ven el YouTube. Todavía no me aparece. Ahí está. Cuéntenme si ven el YouTube. Y lo voy a poner a ver si lo escuchan. Y si no lo escuchan, véanlo en su celular o en otro lado, en otro medio, digamos. Profe, creo que para compartirlo hay una opción. Cuando uno ¿Dónde? pone compartir en Ya. Teams, cuando pone compartir pantalla arriba, a mí me sale uno que dice incluir sonido del equipo y ahí debería como poder escucharse. Ay, a ver, espérame, a ver si le voy a poner detener la grabación.